Bueno, ¿quién viene hoy por primera vez? Bienvenido. ¿Quién hace rato no venía presencial? ¿Cómo es su nombre? Que no lo... es Milton. Se pone de pie. Ponte de pie, Milton, y todo. Llegó con esta preciosidad, Milton, y la esposita y la nena, Elena, bienvenidos. De verdad, muy felices de tenerlos. Qué dicha, ¿cierto? Podernos reunir todos nuevamente. Un aplauso fuerte para ellos. Bienvenidos. ¿Quién más nos está visitando que hace tiempos no venía, año y medio, y no... Luzdar, y bienvenida, Luzdar. Qué dicha volver a reunirnos otra vez presencialmente. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16, si tenemos la Biblia, ya todos vamos a mirar el versículo 9 en adelante. Diles quién soy. Y hoy es Dios abre los corazones. El apóstol Pablo, 49 años después de Cristo, hace su segundo viaje misionero. 49 años después de Cristo hace su segundo viaje misionero. Y vamos a leer aquí algo que pasa en este capítulo, en este viaje. Dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Leamos en el versículo 12, dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y vamos a leer juntos, y dice ¿qué? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vamos a repetir otra vez. ¿Qué dice? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Estamos como en otro, bueno. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Bueno, ese no tocaba leerlo, es hasta el versículo anterior. Vamos a orar que el Señor abra nuestros corazones cuando hablemos la palabra de Dios. Si quieren, coloquémonos de pie y vamos a orar esa palabra poderosa que Dios tiene para hoy. Dios quiere quebrantar cosas, Dios quiere que nosotros anunciemos, levantemos la voz, y cuando nosotros levantamos la voz, Dios ¿qué va a hacer? Va a abrir los corazones. Pero esta mañana vamos a orar para que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nosotros y abra nuestros corazones para que podamos escucharla y entenderla. Amén. Padre, gracias te damos esta mañana.
Gracias te damos por lo que tú estás haciendo en la iglesia, Padre. Gracias te damos por la alabanza, adoración, Señor. Gracias que tú estás preparando nuestros corazones para recibir la Santa Cena, porque milagros, sanidades, Señor, van a ocurrir mientras oigamos tu palabra. Señor, pedimos que hoy sea un día en que nosotros podamos escuchar tu palabra con atención. Abre nuestros corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Hechos capítulo 16, versículo 13 dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Entonces vamos a desmenuzar aquí. Dice el sábado, un día en particular, todo va a comenzar. El sábado, un día, la historia de este mundo va a cambiar, porque en este día los misioneros predicaron el evangelio en Europa y el resto es historia. Y estamos aquí considerando que todo comenzó en un solo día. Un día ya comienza todo. Y nosotros tenemos muchas cuestiones, muchos planes, muchas cosas que tenemos que hacer en este día. Bueno, todo tiene su comienzo. Y dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad, fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Entonces Pablo aquí, pues él tiene una esperanza, él tiene una expectativa, él no sabe cómo van a ser las cosas, pero ¿te acuerdas que Dios le dio una visión en que él vio un hombre diciéndole que pase Macedonia, ayúdanos a orar? ¿Cómo es el? Que el Espíritu Santo. Dios le dio una visión. Él tenía expectativa. Tú sabes que desde el día de Pentecostés está prometido visiones. Y Dios le dio a Pablo una visión. Pablo sabía que Dios iba a hacer cosas en Macedonia. Él tenía expectativa. Y entonces dice, salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río. ¿Por qué nos parece curioso esto? ¿Por qué Pablo va a comenzar su ministración por la orilla del río? Porque eso es un poquito diferente a la estrategia de Pablo que vemos en el libro de los Hechos. Normalmente, el apóstol Pablo comienza ¿dónde? En los diferentes lugares donde él visita. ¿A dónde va? No se va por un río. ¿A dónde va? Él va a la sinagoga.
¿Y por qué no va a la sinagoga? Porque va por la orilla del río. ¿Por qué? Porque no va a la sinagoga. Porque no hay sinagoga. ¿Y por qué no hay sinagoga? Porque no había 10 hombres judíos comprometidos para arrancar con sinagoga. Y entonces, pues, en los tiempos bíblicos era difícil encontrar hombres comprometidos, pero sí había mujeres. Pero para tener así personería de sinagoga, había que haber 10 hombres así comprometidos en su judaísmo. Mejor dicho, aquí vamos a tener más bien una reunión pequeña. No va a haber muchas personas y a lo mejor van a ser mujeres en este lugar. Pero todo para Europa y el resto de la historia va a comenzar aquí, con poquitas personas entregadas a Dios. ¿Quién aquí da gracias a Dios por las reuniones pequeñas? Uno, cuando llega a Colombia, se da cuenta que a veces la gente menosprecia a la iglesia cristiana. Dicen, es que ustedes son de esas iglesias de garaje. ¿No te han dicho eso? No, es que esa es una iglesia de garaje. Y pues yo me acuerdo, en mi primer ministerio fue a cuidar de los carros, ahí es donde conocí a mi esposa. Y mi segundo ministerio fue enseñar a los niños en el garaje de la iglesia en la Castellana. ¿Quién es de esa época de la Castellana? ¿Quién era niño en ese garaje en la Castellana hace 40 años? Que no te dé pena de reconocerlo. ¿Quién es de esa época? ¿Alguno veterano de esa época de hace 40 años en un garaje? Sí, pues damos gracias a Dios por esas pequeñas reuniones. Y que conste que cuando oramos con los hombres de City Harvest de 6 a 7 los sábados por la tarde por la iglesia, nosotros oramos por todas las iglesias. Nosotros oramos por las iglesias grandes, medianas, pequeñas, todas las iglesias. ¿Y sabe qué? Como dice el apóstol Pablo, Dios es mi testigo. Oramos por las iglesias de garaje. Estamos agradecidos con Dios por la reunión más pequeña, sencillita, digamos, que sea. Entonces dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar. ¿Quién aquí quiere ser misionero? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que ser capaz de ¿qué? ¿Sí? Uno tiene que ser capaz de hablar. ¿Sí? Uno dice, yo quiero ser misionero. ¿Te gusta hablar con la gente? No mucho. ¿Sí? ¿Quieres evangelizar? Sí. ¿Y te gusta hablar con las personas? Yo no sé. Pues mira, eso es lo básico. Lo básico en la obra de Dios es ser capaz de sentarte y ponerte a conversar. Nos sentamos y nos pusimos a conversar. Pues una cosa que me impresionó en mi llegada a Colombia hace 40 años era lo rico que era conversar con la gente.
que uno puede hablar con las personas. Algunos de ustedes han vivido en otros lados del mundo donde esto no ocurre, ¿sí? Esto no es en todas partes. Es algo muy especial aquí. ¿Quién se da cuenta de eso? Pues yo digo que era porque, tú sabes que esto está muy fregado, ¿no? Porque, sí, y yo me acuerdo antes de la pandemia, pues fácilmente cualquier día hablando con cualquier persona por ahí, por allá, gente no conocida, conversando bobadas o lo que sea, pero uno puede o podía tener así interacción con las personas, pero ahora ¿qué? Sí, y nosotros pues estamos hace un año en un lugar y tú crees que con los vecinos ha habido, no, eso es apenitas, ¿sí? Qué tristeza, ¿no? Realmente, qué tristeza, pues ahora en los Estados Unidos quieren los niños 5 a 12 años con vacuna y con máscara. Uno dice, ¿a dónde están llevándonos? O sea, esto, ¿sí? Y uno dice, pues, ¿qué pesar? Pues yo digo, ¿qué pesar en el sentido psicológico, pero también ministerial? ¿Por qué? Porque lo nuestro tenemos que poder sentarnos y conversar, oiga. Tenemos que poder relacionarnos con, queremos conocer a la gente. Entonces dice, nos pusimos a conversar. Dice, nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. ¿Quién sabe que es más fácil conversar con las mujeres? Qué rico. Las mujeres. No, lo más delicioso es conversar ahí con la gente y conversar con Raimundo y todo el mundo y con las mujeres. Y entonces dice, con las mujeres que se habían reunido. Mira, en toda la historia, las mujeres son los que se mueven en la oración. Y aquí por este río había gente, ¿qué? Mujeres que querían orar. ¿Te acuerdas? Todo comenzó de la iglesia en la historia en Jerusalén con 120 personas y entre estas 120 personas mujeres nombradas, así, para que todo el mundo supiera, sí, exactamente quiénes estaban ahí, sí. Uy, no, es que las mujeres se mueven en la oración. Gracias a Dios por las mujeres en la sala de avivamiento. Dice, conversamos con las mujeres que se habían reunido. Y dice, una de ellas que se llamaba Lidia. Qué lindo nombre, Lidia. ¿Alguien está esperando bebé? Pensando en nombre. ¿Alguien está esperando niña? Bueno, Lidia. ¿Hay alguna Lidia aquí? ¿Hay alguna Lidia viendo ahí? Lidia es como un nombre como de una época, ¿no? En una época había más Lidias, ¿sí? Bueno, no hablo más porque me meto en problemas, pero bueno, un nombre bonito, Lidia. Dice, una de ellas que se llamaba Lidia. Y bueno, tengamos en cuenta que dice una. No dice 10 o no dice varias o cuántas o qué. Gente ahí. Una. Todo comenzó, pero no con muchas personas. ¿Sí? Y había personas, pero en particular con esta persona, Lidia. Pienso que ella es nombrada aquí porque ella va a ser líder
en la iglesia en Filipos. Creo que por eso Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, puso el detalle del nombre de esta señora, porque no siempre está el nombre de X persona en el libro de los Hechos, quien es grandemente usado por Dios y toda esa cuestión. Pero aquí sí la nombra. Una de ellas que se llamaba Lidia. ¿Y qué hacía Lidia? ¿Qué tenía especial Lidia? Dice, una de ellas que se llamaba Lidia adoraba a Dios. Lidia adoraba a Dios. Tú sabes que hay personas no cristianas. Lidia todavía no es cristiana, pero ella adoraba a Dios. Esto me hace pensar en la mujer samaritana, ¿sí? Que ella iba a solas a ese pozo de Jacob en Siquem, y entonces pues ella llevando esos baldes, ella iba, pues quién sabe, pero de pronto iba en esa caminata del pueblo hasta ese pozo, ella iba adorando a Dios. ¿Por qué digo eso? Porque Jesús le habló de la adoración. Y él le dijo a ella, mira, el día viene y ahora es en que van a adorar, no en cuestión de que si es aquí o es allá, sino que la verdadera adoración va a ser que en espíritu y en verdad. ¿Quién sabe si esta mujer así fuera como esta Lidia antes de ser cristiana? Ella adoraba a Dios. ¿Tú conoces personas no cristianas quienes a su manera, a su conocimiento adoran a Dios? En la Biblia, esta Lidia todavía no es cristiana, pero ella adoraba a Dios. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Entonces dice, era de la ciudad de Tiatira. Tiatira queda en Turquía. Y ella, Lidia, está en Macedonia, en Grecia, en Europa. Y entonces ella es emigrante. ¿Cuántos saben que Dios hace muchas cosas en un país a través de los emigrantes? Y entonces ella es emigrante y tiene visa de trabajo como comerciante. Dios ama a los comerciantes. ¿Hay algún comerciante aquí? Bueno, pónganse de pie los comerciantes. A ver, ¿dónde hay comerciantes? Ahí en tu casa, comerciante, ponte de pie ahí. Pues Dios ama a los comerciantes. Él hace cosas muy importantes a través de los comerciantes. Dice, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Eso fue un buen negocio porque uno se trataba con la gente así de clase dirigente, y entonces eso fue un buen negocio ahí con estas telas súper elegantes, telas no cualquiera, sino de púrpura. Vendía telas de púrpura. O sea, a lo mejor Lidia tenía, a lo mejor tenía
muy posiblemente le iba bien en esa venta de telas de púrpura. Bueno, sabemos que Lidia tenía casa, Lidia tenía familia, a lo mejor tenía empleados, y Lidia tenía tiempo. Ella tenía tiempo así para ir los sábados a su oración. Y uno piensa, no, pero sábado sí es un día de mucho contacto, mucho, cita, visita, venta, cobra. No. ¿Te acuerdas? Ella adoraba a Dios. Ella adoraba a Dios y ella se estructuraba en su vida para tener su oración. ¿Alguien está recibiendo mensaje hoy? ¿Alguien quiere ser prosperado en su? Tienes que estructurarte, organizarte con la ayuda de Dios a tener tu oración. Lidia tenía su oración. Y dice, mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Observamos aquí, nosotros compartimos con la persona y qué. Nosotros compartimos, ¿sí? Dios no le va a predicar, ¿me entiendes? ¿Sí? No, Dios, no, nosotros. Pero ¿qué? Nosotros compartimos y ¿qué? Dios abre el corazón. Si no has escrito nada, los que son discípulos míos vienen a la iglesia con una Biblia física, con un cuaderno y toman apuntes, porque salen y predican lo mismo. ¿Dónde están mis discípulos? Y entonces, si no has escrito nada, Joana, mi discípulo. Y entonces, si no has escrito nada, escribe eso. Dios abre los corazones. Dios abre los corazones. ¿Y cómo apreciamos aquí cuán importante es el evangelismo personal? En el libro de los Hechos vemos el evangelismo en grande, el día de Pentecostés, la prédica en Samaria también. Predicaba Felipe a una ciudad, pero aquí en Hechos capítulo 16 nosotros vemos el evangelismo personal. Díselo a tu vecino, el evangelismo personal. El evangelismo personal. ¿Y qué quiere decir el evangelismo personal? Quiere decir que es uno por uno. Uno por uno. ¿Quién está reconociendo hoy en día, en siglo XXI, en nuestro medio, que el evangelismo es uno por uno? ¿Quién ha captado eso? ¿Te has dado cuenta? Nosotros vamos a ganar gente, pero ¿qué? Uno por uno. Aquí está Pablo, ahí, con una persona. Y también, pues, vamos a apreciar aquí. ¿Te acuerdas que Pablo viene todo animado con la visión que tuvo de un hombre que le decía, pasa a Macedonia, ayúdanos? ¿Sí? Y se está realizando en este momento, pero no es exactamente como era la visión. Pues era, en lugar de un hombre, era una señora. ¿Sí? Es importante recordar en cuanto a las profecías, en cuanto a las promesas, las visiones, los sueños que Dios te ha dado. Todo eso se va a cumplir, pero a veces no es en la manera exactamente que uno está anticipando.
Bueno, dice aquí, cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Imagínate, resultó mandoncita la Lidia, ¿no? Es que recibe al Señor y de one está diciendo al apóstol Pablo, si realmente me creen, vengan a mi casa. Wow. Dice, nos persuadió. ¿Tú crees que hubiera sido fácil persuadir al apóstol Pablo de cualquier cosa? No me imagino, ¿sí? Pero Lucas dice, esta señora nos persuadió. Pues claro, es comerciante. Sí, o sea, la gente comerciante no es gente ahí todo blandengue. No, esa es gente decisiva. Esa es gente que sabe poner las cosas. Esa es gente que hace logros en la vida. Y ustedes me creen creyente, vengan a mi casa. Y dice Lucas aquí, nos persuadió. Ay, esta Lidia, cuán especial es esta Lidia. Ella se entregó así de todo. Y vemos aquí pues tres evidencias de esta entrega de Lidia. Primero, ella se bautizó. ¿Sí? Pues ya, es que estamos en los postreros tiempos, hermano. ¿Te has bautizado? Lo tengo pensado. No, hermano. Bautícese. Es que estamos ya, ¿sí? Esta señora ahí se bautizó. Parece que el mismo día, ahí mismo en ese río, se bautizó, ¿sí? Y dice que se bautizó solita. ¿Solita se bautizó? No, con su familia. Uy, no. ¿Sabes qué? Cuando tu familia te cree, cuando tu familia te sigue, ¿sí? Esto sí es por ahí. Es por ahí la cosa. Ella se bautizó, su familia se bautizó. ¿Y qué más hizo ella? Abrió su casa. Puso su casa. Dijo, ustedes me creen realmente creyente en lo mismo, que ustedes vengan a mi casa. ¿Sí? La hospitalidad del primer día. Eso digamos que tú hoy recibes a Cristo y tú vienes aquí a decir, pastor, quiero un asador en mi casa. Y yo quiero y esto ya. ¿Me creen? Pongan un asador en mi casa. Sí, porque yo estoy en esto. Mire, yo me bauticé. Mire, yo estoy aquí con mi familia. Hagamos en mi casa. Vengan a mi casa. Uy, no, esta señora, su familia, su bautismo, su hospitalidad, como todo así de corazón. Estuvimos hablando con Rita, ¿no? Que nos fascina este pasaje. Yo creo que 1000 veces he meditado en este versículo que dice que el Señor abrió el corazón a Lidia. Esa es como mi esperanza. Yo creo que para evangelismo, ¿sí? Para el ministerio evangelista, tú tienes que tener como una visión, como una promesa, que Dios va a abrir los corazones. Que tú vas a hablar, ¿sí? Tú entiendes la importancia tuya, pero entiendes de qué se trata esto. Es que Dios va a abrir el corazón. Y nosotros todos en este año, levanta tu voz. ¿Por qué vamos a levantar la voz? Porque Dios va a abrir los corazones. Dios abre los corazones. Bueno, ¿te dieron los elementos para la cena? Si no, se puede recoger aquí atrás. El pan y la copita. Bueno, antes de tomar la cena,
vamos a concluir aquí el tema. Dios levanta, Dios abre el corazón, Dios abre el corazón. Conclusión, saca tu aplicación. Esto es para estar hablando en el Lazarot esta semana. Conclusión, reúnete a orar. Lidia, antes de ser cristiana, oraba. Lidia, antes de ser cristiana, tenía su espacio, su lugar, su gente con quien orar. ¿Quién aquí se ha dado cuenta en su vida que es absolutamente necesario orar con otras personas? Uno se ha dado cuenta. Organízate. Nadie te va a hacer ese favor. Y nadie te va a organizar eso. Tú mismo tienes que ser capaz a decir, mira, yo aparto este tiempo y yo tengo estas personas con quienes voy a orar. Ya en este año estoy harto de estar golpeando la cabeza contra la pared y no viendo los resultados en mi vida. Yo tengo que orar, pero Dios sabe que yo oro. Dios sabe que yo oro a solas, ¿sí? No, es que yo tengo que orar con otras personas. Entonces, reúnete a orar. Conclusión, adora a Dios. Lidia, antes de ser cristiana, adoraba a Dios. Y entonces, ¿cuánto más nosotros adoramos a Dios? Conclusión, escucha la palabra. Lidia tenía que escuchar la palabra, ¿sí? Nosotros tenemos que escuchar la palabra. Uno, antes de ser cristiano, necesita escuchar la palabra, y uno siendo cristiano necesita escuchar la palabra. Y eso para que Dios me hable. ¿Quién vino aquí diciendo, necesito que Dios me hable? Bueno, escucha la palabra. Conclusión, encamina tu familia. Lidia encaminó su familia, ¿sí? Ella se bautizó con su familia. Aquí no se habla de maridito, no se habla, no se sabe que si ella era viuda o qué, no se menciona aquí el esposo de Lidia. No sabemos, ¿sí? Y bueno, pero no importa. Conocí el mancito. Ella encaminó su familia. Señora, encamine su familia. Encamine a sus hijos a bautizarse. Ay, que están orando. Sí, no, encamínenlos. ¿Sí? Encamine su familia, que su hogar va a ser para la obra del Señor. Y entonces, pues, encamina tu familia, bautízate y abre esa casa. Muchas personas en un momento en la vida oraron. Dios sabe. Oraron y dijeron, Señor, si tú nos das esta vivienda, va a ser para ti. Va a ser para las cosas de Dios. Bueno, Lidia lo hizo desde el primer día. Puso su casa. Bueno, si tú te has demorado, porque, bueno, realmente uno no ha podido tener todo el mundo así, o no tiene todo como quisiera tener, no importa. Escucha la palabra, pon esa casa ya para Lazarot. Pide autorización para tener grupo en tu casa. Haz oración en esa casa. Invita personas a tu casa para las cosas de Dios. Pon tu hogar así. También quiero dar rapidito 3 consejos para los misioneros. Espera cosas grandes. Anticipa
cosas grandes. Dios va a abrir corazones. Siempre tienes que recordar de la visión que Dios te dio. Y de pronto alguno pregunta, pero pastor, ¿cómo es esa visión? Que yo he tenido unas visiones, yo he tenido unos sueños. Y bueno, ¿y cómo son? Bueno, la persona no entiende y yo menos. Yo tuve una visión que vi no sé qué, no sé cuántas. Ni idea. Uno no sabe, eso es del Espíritu Santo o es de la bandeja paisa ahí de la noche anterior. Uno no sabe. En eso no te puedo ayudar. ¿Quieres saber cómo son las visiones de Dios? Alguien dice, sí, quiero saber cómo son las visiones de Dios. Yo necesito una visión de Dios. Una visión de Dios es donde Dios te llama a ganar gente para Cristo. Eso sí. Tú vienes y dices, el Señor me dio una visión, yo tengo que alcanzar estas personas en este lugar, en esta cuestión, en este contexto. Eso sí es la visión. Y mi punto es que tienes que estar recordando siempre esa visión. ¿Y qué? Y tienes que comenzar. Uno dice, ay, pero ¿qué? No, arranca. ¿Y Pablo qué hizo? Bueno, un sábado se fue al río. Y de ahí cambió todo de la historia. Nosotros estamos aquí hoy porque él en ese momento decidió comenzar. No, este sábado comenzamos. ¿Y por dónde? No hay sinagoga. No importa. Creo que la gente ora por ese río. Vamos a ver quién está allá. Arranca, hermano. Arranca. ¿Sí? Ya estamos en el punto casi de decirte. Varios me han dicho, quiero predicar, quiero ganar gente. Casi estoy a punto de decir, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. ¿Sí? Es ahora o nunca. Resuelve ese pecado en tu vida, por favor. Resuelve eso. Yo sé lo que está trancando. O tú sabes más bien. Resuelve eso. Porque tú tienes que predicar. Y sabes que no puedes predicar con esa carga. Resuelve eso ya. Esta mañana en la cena del Señor. Resuelve eso. Ya. Tú cortes con ese pecado. Aquella cosa, etcétera, etcétera. En tu vida ya. Porque tú tienes que arrancar tu ministerio. Y no sé, sí, más. No, más. No, es que esto tiene que ser ¿qué? El sábado. Palabra profética. El sábado comienzas. El sábado comienzas a conversar con personas, a hablar con gente de Cristo. Y también, mira, estoy hablando a los misioneros. Explica a la gente las cosas de Dios. Eso es lo que Pablo hizo con esta Lidia, ¿no? Sí, ella adoraba a Dios. Ella a lo mejor por el judaísmo tenía bastante base, sí, pero le faltaba muchísimo. Y Pablo comenzó a explicar, sí. Eso es lo que tú sí tienes que hacer y tú puedes. Por eso Dios te ha tenido en esta iglesia, porque en esta iglesia tú recibes palabra, ¿sí? Y tú recibes así conceptos y todo, y tú puedes ayudar a muchísima gente y lo tienes que hacer, ¿sí? La gente está esperando que alguien le explique mucha cuestión. Y lo que, como alguien me dijo, la gente en esta iglesia está más preparada que un cumis, ¿sí? O sea, la gente en esta iglesia sabe más que, no, mejor dicho. Y yo entiendo. Y cuando alguien de esta iglesia se va a otro lado, wow, mejor dicho, Dios lo usa en gran manera. Yo entiendo eso. Es que 40 años he visto eso, ¿sí? Lo que Dios hace en nuestra iglesia. Y eso es, que tienes que explicar como Pablo explicó a Lidia y que el Señor. Mira, es Dios quien hace esto. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo ha traído, ¿sí? Es Dios quien hace esto y Dios le abrió el corazón. Te invito a ponerte de pie aquí con tu pan y con la copa.